Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender y analizar detenidamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Alguien dirá, lo que está pasando en Honduras es un ejemplo para la región. Y alguien dirá, es persecución política. Pero ahora, la intromisión que se ha manejado como discurso y un doble discurso, porque señalan que hay intromisión de un sector, pero no se acuerdan la intromisión que hubo de los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y chinos, que hasta ahorita están saliendo una gran cantidad de ese tipo de ciudadanos de otros países, incluso que estaban siendo pagados como empleados en las diferentes instituciones del Estado de Honduras. Primera vez en la historia, yo nunca había visto eso. Y aparte de eso, incluso en los consulados también teníamos empleados extranjeros. Vea usted qué hacían, ni idea. Ahora, quien viola la ley, quien viola la Constitución de la República, aún colocando su mano derecha sobre la Constitución y su mano izquierda diciendo, juro respetar la Constitución y sus leyes, como está en la Constitución, y aún así violan la Constitución. Si nos vamos del aspecto cristiano, que estamos en Cuaresma para los católicos, ¿será doble pecado ese o no será ni un tan solo pecado? O sea, violar la Constitución de la República, aún jurando que no había, ahora un transeúnte como nosotros que la viole, pero que no hemos prometido no violarla, creo yo que tenemos tal vez menos pecado en ese sentido. Y para hablar de esos temas, y lo decimos porque, vean, ahora salen todos los angelitos que yo le voy a, si usted lo ve en la tele, hasta las alitas y la areola se le ve a los angelitos que ahora son inocentes y lo están persiguiendo políticamente. Les digo esto porque en lugar de molestarnos, nos reímos para hacer jocosa la situación, pero definitivamente que Honduras, para poder salir del subdesarrollo, necesita hacer lo que hizo Singapur, y es la única receta, es respetar las leyes. Singapur se ha desarrollado no porque tenga mejores ciudadanos más inteligentes que los hondureños, no, es porque simple y sencillamente se ha respetado la ley, la Constitución, y eso es lo que requiere y necesita Honduras para poder salir de este subdesarrollo al que nos han tenido sometidos múltiples gobiernos, el gobierno anterior y este que está iniciando, dando pasitos timoratos. También tienen que poner las barbas en remojo, porque el que no cumpla la Constitución no solamente está traicionando la patria, está matando ciudadanos y ciudadanas por múltiples razones, con solo violar la ley. Ejemplo fácil, el de seguridad. Si no cumple la ley, se mueren una gran cantidad de personas por el crimen organizado. Ejemplo, los de salud, si no cumplen la ley, simple y sencillamente se mueren los pacientes. Entonces, si usted ve, y los de economía dirán, ¿qué tienen que ver los de economía? Si no cumplen la ley, los economistas, los de finanzas y los de economía, pues también se mueren personas de hambre por no hacer las cosas bien y no respetar la ley. Lo mismo en la Corte Suprema, lo mismo en el Ministerio Público. Si no respetan, no cumplen la ley, lo que hacen es día a día matar a más hondureños y hondureñas. Para hablar de ese tema y de otros temas más, le damos la bienvenida al abogado Germán Leicelar. Mucho gusto por estar con nosotros en Unidos en Diálogo. Es un honor contar con su presencia, abogado. El honor es mío. Gracias por la invitación, doctor. Hago mi frase de siempre. Esperamos poder tener un diálogo que nos una como hondureños y que le podamos mandar un mensaje a la población positivo,
porque se nos tergiversa los mensajes, se juega con los conceptos, se nos dan malas noticias permanentemente y yo creo que necesitamos empezar a cambiar esa alimentación a todo el colectivo psicológico de nuestro país. De acuerdo, pero antes de empezar, abogado, con la temática, nos gustaría saber algunas cosas. Entre ellas, ¿dónde nació el abogado Germán Leicelar? ¿Dónde estudió? ¿Jugaba maule, jugaba trompo, se subía a árboles? ¿Qué hacía en su niñez hasta llegar el día de hoy como un abogado que se ha dedicado a defender a los empleados o empleados que tienen problemas o despedidos? Bien, bueno, mire, su servidor nació en la ciudad de San Pedro Sula. Soy modelo 69, cumplí 57 recientemente, el 12 de marzo precisamente, así que estoy con los 57 recién estrenados. Tienen 12 días esos 57 años. Felicidades, aunque tarde. Bueno, muchas gracias. Mire, soy todavía de esa generación donde todavía no había computadoras, donde no había celulares. Nacieron los videojuegos en ese periodo de tiempo. Recuerda aquel videojuego que se llamaba Pong, que era un cuadradito y eran dos cuestiones que era como jugar ping pong, que era todo lo que existía en ese momento. Pero sí, jugué maules, jugué culebra de mable, ¿verdad? Jugábamos cantarro, jugábamos chiminicuarta, nos inventábamos juegos también, ¿verdad? Donde el ingenio, ¿verdad? De los niños de buscar alternativas para jugar, jugábamos capeador, landa, todos esos juegos tradicionales. ¿Y carretas de balinera? También hacíamos carretas de balinera, también hacíamos estos carretes que caminaban solos con bandas de hule. En fin, tuvimos eso, tuvimos la dicha de jugar con cometas, tuvimos la dicha de tener familia que tenían casa en la playa en aquellos años, donde en ese lugar no había luz eléctrica, no había agua. Entonces nos reuníamos con las personas del pueblo alrededor de un fogón a platicar, obviamente, las historias de miedo, ¿verdad? El hombre sin cabeza que pasaba en un caballo, una mujer que le aparecía a los que manejaban camiones y siempre se accidentaban, etcétera de cosas. Y obviamente después había que caminar de regreso a la casa donde nos quedábamos y en ese trayecto los espantos que no vi no los voy a ver en ningún lado por todos esos escenarios de imaginación. Ese, digamos, es mi influencia. Mis padres, pues ambos son de la zona norte, ellos se vinieron para acá a mi muy corta edad y pues prácticamente he vivido casi toda mi vida aquí en Tegucigalpa. La fuerte de inspiración en mi vida, pues en el sentido profesional ha sido mi padre en un montón de sentidos, nada más que con un mundo sumamente distinto. En aquel momento mi padre pues defendía los derechos de los trabajadores, los derechos sindicales y una serie de cosas, pero era un mundo mucho más decente que el que nos ha tocado vivir hoy. A mí me tocó de alguna manera sumarme a esa carrera que de alguna manera él inspiró en mí. No fue fácil llamarme igual que él y tener que seguir una huella como la de él. Afortunadamente creo que al día de hoy creo que he logrado de alguna manera caminar adecuadamente ese paso que él abrió para mí, con la única diferencia que hoy no me toca defender estrictamente los derechos de los trabajadores, pero trato de defender el imperio de la ley, de que se hagan las cosas correctamente en las empresas que logro asesorar, porque cada día son menos las asesorías de empleados que nos buscan, pero tratamos de que en los lugares donde nosotros asesoramos las cosas se cumplan, porque como le he dicho yo a la gente, si estamos cumpliendo la ley, no importa de qué lado estemos, porque la ley está hecha para generar una convivencia, para desarrollar un trabajo adecuado para todas las personas y que el país se desarrolle. Infortunadamente, no tenemos ese desarrollo que deseáramos por una serie de factores que vienen añadidos por un montón de situaciones que tienen que ver con esa transformación que hemos tenido a lo largo de la historia. Abogado, y a través de la sociedad civil a la que usted se ha incorporado hace algún tiempo en defensa de la democracia y estar pendiente
porque, como usted mismo lo acaba de decir, se cumpla la ley. ¿Cómo analiza usted lo que ha estado sucediendo en el país en estas últimas horas en relación a lo que está sucediendo en el Congreso Nacional con el juicio político? Bueno, mire, es un tema sumamente complicado, porque como le decía, toda esa transformación, bueno, debo mencionar un punto más, ¿verdad? Tengo dos hijos que ahora de alguna manera son mi motor también, ¿verdad? Son una fuente incesante de inspiración y de orgullo para mí. Y como le digo, parte de mi inserción en todo este trabajo es para dejarles una Honduras linda, una Honduras mejor, una Honduras que de alguna manera se ha venido deteriorando, pero que bueno, volviendo al tema de su pregunta final, fíjese que es algo sumamente complicado porque, digamos, me voy a centrar en el hoy y luego vamos al pasado de cómo llegamos a esto. Fíjese que me causó cierto resquebrajo en el ánimo ver la interpelación que se le hizo hoy al fiscal general. No porque esté en contra de eso, yo creo que Honduras llegó a un punto donde el juicio político es una necesidad, como usted lo dijo, aquí está la mía también. ¿Ah? El juicio político está aquí. Y esto, para los que nos están viendo, es el eje central de nuestra vida como hondureños, ¿va? Este es el ADN de Honduras. Esta es nuestra tarjeta de identidad como hondureños. Es la que dice qué somos, cómo hacemos y cómo funcionamos. Y aquí está mencionado el juicio político. ¿Qué es el juicio político? Es simple y sencillamente un llamado de atención a un funcionario que se salió del marco legal que la Constitución le manda. Punto. Usted se equivoca y es llamado por otros órganos porque, como decíamos, esto es nuestro ADN. A partir de este punto se definen cosas como soberanía, cosas como Estado de Derecho, cosas como debido proceso, cosas como poderes del Estado, que son tres, que son independientes, pero que son complementarios y que tienen que interactuar entre sí. ¿Para qué? Para garantizar que esta Constitución se respete y que tengamos la Honduras que todos merecemos. ¿Y cómo funcionan esos poderes del Estado? A través de los funcionarios públicos que elegimos en elecciones directas, otros que son elegidos en elecciones de segundo grado, otros que son nombrados ya como ministros, etcétera, pero todos estamos sujetos a esto, tanto los funcionarios y nosotros mismos como ciudadanos. Porque antes de cámara hablábamos con ustedes, ¿no? El ciudadano hondureño lamentablemente se olvidó de que esta Constitución nos da un montón de obligaciones que no hemos cumplido. Por ejemplo, exigirle a los funcionarios que respeten las leyes, que se sirvan hacia nosotros, porque no están para servirse de nosotros, están para servirnos a nosotros y les hemos permitido llegar a este punto. Esto nos lleva a un momento en el que vi, y no vamos a entrar en señalamientos negativos que no vienen al caso, pero no sé si usted tiene ese mismo sentimiento, ver que determinadas personas que posiblemente merecerían estar donde está Joel Zelaya, estaban interpelándolo a él y que tal vez algunos de estos también deberían estar ahí siendo interpelados. Eso me duele porque al final, yo le cierro con esto para que continuemos. El juicio político es una necesidad, es inevitable, porque si no se pone un alto a toda esta conducta abusiva de las élites políticas y las personas que se han constituido alrededor de las fuerzas políticas del país, el país se nos va a ir al demonio, definitivamente. Ya no podemos seguir con eso, porque seguir tolerando esas conductas es simplemente llegar a un estatus de cosas que no va a tener vuelta atrás. ¿Y qué digo con esto? El juicio político, que recién lo estamos estrenando porque es primera vez que se está llevando a cabo, tiene que ser llevado a cabo con total transparencia, con total pureza, que lo conduzcan personas que no tengan el menor viso de señalamiento negativo, porque creo que es el último bastión de la institucionalidad que nos queda por usar.
y al pueblo hondureño que nos está viendo esta noche, les digo, si no corregimos la conducta de los funcionarios a través del juicio político, que para los que lo quieran ver, porque todos deberían leer la Constitución, está en el artículo 234, si no hacemos una corrección a partir de ese momento, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que vamos a seguir deteriorando nuestra nación, vamos a seguir deteriorando todo el debido funcionamiento del Estado. ¿Y eso en qué va a concluir? Que las expectativas, ciudadanos que nos ven esta noche, que tenemos cada vez que vamos a votar, nunca se van a materializar. Si no hay respeto a la ley, empezando por los funcionarios públicos, nunca vamos a encantar un estadio en el cual el desarrollo del país logre iniciar. Claro, no quiero sonar positivo ni quiero sonar negativo. Es decir, tenemos que encontrar un balance en donde encontremos la estructura para llevar adelante un proceso que nos permita empezar a dar pasos sólidos para una Honduras diferente. No la vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero podemos empezar a poner las piedras que nos den el desarrollo que nos merecemos. Abogado. Sí. Yo lo que quiero entender, yo tengo la Constitución y he leído desde el colegio. Es más, yo soy de los que creo que la Constitución de la República de Honduras, de nuestro país, debe enseñarse a leer desde los primeros años de escuela, así como la lectura de la Biblia. Son los dos que yo considero libros importantes, y discúlpenme si repito esto cada vez que lo tengo oportunidad de decirlo, pero prefiero que se lea la Constitución de la República, que se aprenda a leer en la Constitución de la República y en la Biblia, en lugar de estar aprendiendo a leer en cipotes o prisión verde, porque realmente no nos dejan una lección clara y concreta del país. Ahora, como yo no sé nada de leyes, y la duda está en el ambiente, porque el mismo exfiscal dijo que era una persecución política, que lo estaban manipulando, que ahí habían personas que lo estaban interpelando, que él tenía expedientes de las cosas inadecuadas o violaciones a las leyes que han hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de un juicio político a un juicio en la Corte Suprema de Justicia, en un juzgado, etcétera? Porque, pues quiero saberlo. O sea, ¿cuál es esa diferencia entre que un juez me juzgue y haga con el abogado y con el otro y la defensa, etcétera, todo lo que se utiliza o lo que se da en el escenario judicial, a un juicio político? ¿Puede un juicio político ser visto en un juzgado X, Y o Z, que no sé cómo se llamarán, laborales, civiles, penales, etcétera? La cosa es diferente. Y eso le pido esta explicación porque que me digan a mí, o sea, hey, eso es político, claro, entonces todo el mundo tiene temor a la política, pero usted nos acaba de decir que esto se está experimentando por primera vez y sería un instrumento favorable para la sociedad hondureña y para el desarrollo del país si se sabe aplicar. Claro, esta figura es utilizada en todas las democracias del mundo. Esto es igual que el famoso impeachment, por ejemplo, que se le puede hacer a un presidente en un país de habla inglesa, ¿va? Porque se llama impeachment en inglés. Pero mire qué importante, la primera frase que usted dijo, el fiscal diciendo, imagínese este interpelando, si yo tengo expedientes, señor fiscal, si me está oyendo, si usted, en lugar de estar actuando de la manera incorrecta que actuó, esos expedientes los hubiera ejecutado, esas personas no podrían estarlo juzgando. ¿Ah? Correcto. Primer elemento, es elemental. Entonces, que no se queje, la pregunta es, si tiene expedientes, ¿por qué no lo llevó hasta el final? Porque lamentablemente esto ha sido una moneda de cambio permanentemente, ¿va? Aquí te tengo, pero si te portas bien no te proceso, etcétera. Ese ha sido el actuar de muchos de los políticos. Entonces, o sea que eso es una acción política. Claro. Es que mire, ahí es donde viene el punto, y para todos los que nos están viendo, no confundamos politiquería barata, que es lo que nos han vendido, con política.
La política es una ciencia, es un elemento que está entre todas las personas. La política está en cualquier elemento de las relaciones humanas. La política es inherente al ser humano. Hay quienes dicen que la política existe desde que hay dos personas y yo le voy a decir algo. La política existe aunque usted viva solo, porque usted va a tener políticas hacia usted mismo, porque es un tema del comportamiento humano, a menos que seamos animalitos que no tenemos ningún tipo de contexto de funcionamiento. Pero desde el momento que usted es un ser humano y se comporta como tal, la política lo va a acompañar día y noche. Para los que no son abogados, yo le pregunto, ¿ha oído cuando le dicen, mire, es política de la empresa tal cosa? O cuando le vendieron una camisa, no, fíjese que es política de nosotros que no cambiamos y no me trae la factura. ¿Por qué? Porque eso es política. Política es comportamiento, regla, relaciones, vínculos, resultados de esa interrelación humana. Entonces, cuando me dicen, es que esto es político. Sí, señores, les tengo una noticia, se llama juicio político. ¿Por qué? Porque es político. ¿Y por qué es político? Porque tiene que ver con que las obligaciones que derivan de la Constitución de la República han sido incumplidas. Porque es una constitución política. Claro, así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el objeto del juicio político? Evaluar desde esa perspectiva política la conducta. ¿Se equivocó? ¿No se equivocó? ¿Su conducta, es reprochable? ¿Esto nos lleva a destituirlo o no del cargo? Porque en este momento está iniciado el proceso, pero él solo está suspendido de su cargo. ¿Por qué? Porque se le está siguiendo un proceso. Si se encuentra de todo ese proceso que hay un dictamen que dice que hay que destituirlo del cargo, entonces ese es el resultado. Pero es un juicio político. No es que se hizo para destituirlo, no. Se hizo para evaluar la conducta, determinar si esa conducta es inadecuada y de ser inadecuada, decir, señor, usted no tiene la conducta que semejante cargo merece. Entonces usted queda relevado de sus funciones. ¿Por qué? Porque los cargos son importantes. Un diputado, un magistrado, un fiscal. Aquí lo dice. En la Constitución de la República de 1982, sección 2 del juicio político, artículo 234. ¿Correcto? Procede el juicio político contra el presidente de la República. Así es. Y designados presidenciales, magistrados a la Corte Suprema de Justicia, diputados al Congreso Nacional y Parlamento Centroamericano, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional. El fiscal fue un servidor público electo por el Congreso Nacional. Así es. Cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño de su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo que usted me dijo que hacía nombrado, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal. Aquí es donde quería llegar. Ahí está la diferencia. Porque es lo que yo quiero saber, esa diferencia. O sea que el Congreso Nacional no puede decir, usted va para Támara a purgar 10, 20, 30 años. Okay. Aquí lo dice, pero necesitamos que un abogado nos lo explique. Los cargos que desempeñan todas esas personas que usted nos ha leído tienen una relevancia que les da un estatus especial. Son ciudadanos que están revestidos de un estatus especial que significa que nos representan. Porque nos representan, pero tienen un fuero particular que los protege. Por eso no pueden ser juzgados así nomás. Entonces, ¿qué es este proceso? El proceso del juicio político no es para acusar a la persona, como se llame, que sea fiscal general. No es para acusar a el designado presidencial o al presidente o al magistrado de una corte, ni para acusar a un consejero. No, es para evaluar
la conducta de la persona que haya sido nombrado, sea quien sea, para que si esa conducta es inadecuada y no cumple los parámetros de ley para que él desempeñe el cargo de la manera que necesita Honduras para que Honduras se desarrolle y tenga certeza jurídica, entonces se le quita el fuero que tiene porque deja de ser ese funcionario. Al dejar de ser ese funcionario, ahí entra el juicio común que usted me está mencionando, en caso de que las conductas que esta persona haya tenido hayan generado responsabilidades económicas, penales o de cualquier otra naturaleza. El punto aquí es simple y sencillamente la evaluación de la conducta del funcionario para definir si es apto o no para estar en ese cargo, y si no lo es, se le quita, desaparece el cargo y de inmediato pasa a ser un ciudadano común y corriente que al haber ejercido ese cargo, si cometió delitos, pues podrá ser juzgado ya en los tribunales comunes. Esa es la diferencia esencial. Ahora, otra pregunta que me viene al caso, que es lo que usted mencionó. De las responsabilidades que le da al fiscal general de la República, la Constitución y las leyes, sí, a las cuales él juró cumplir y hacer que se cumplieran. Es correcto. Desde el momento que dijo en el Congreso Nacional que tenía expedientes y no procedió, como dice usted, ¿qué me significa eso? ¿Está cumpliendo la ley o no está cumpliendo la ley? Y en ese caso, entonces, él mismo, como quien dice, claro, ahí se autoacusó de incumplir la ley y por lo tanto hay un reconocimiento expreso, ¿ah? Pero es lo que le digo, ahí es donde viene la parte triste porque como vamos a reiterar, ¿ah? Mire, el juicio político, como dije, es posiblemente el último resquicio que tenemos para rescatar la institucionalidad del país. Y yo espero que ahorita que ya inició, con los pequeños defectos que pueda tener, que nosotros como ciudadanos exijamos que las personas que sigan llevando adelante estos procesos sean las personas más impolutas que puedan existir. Porque como le digo, ese zipizape que se dio es ¿por qué? Porque una de las personas que está juzgando al juzgado debería posiblemente estar siendo juzgado también, ¿me explico? Entonces, eso desnaturaliza la naturaleza, valga la cacofonía, de lo que es el juicio político. Y reitero, tenemos que irlo perfeccionando. Mire, hace poco estuvimos en otro medio donde se hablaba, es que esto es una persecución. Mire, ya no da para más el país. Si esto, recuerdo la frase antes de iniciar, le dije, mire, ten cuidado de lo que deseas porque lo puedes obtener, ¿cierto? Bueno, nuestra sociedad, muchos diputados y muchos entes del país queríamos juicio político, ¿cierto? Bueno, ya lo tenemos. Por fin se inició un juicio político. Bueno, ahora agárrense y agáchense los que puedan agacharse, porque si ya lo abrimos, que le caigan a todas las personas que tengan una responsabilidad, porque si no se hace de esa manera generalizada, entonces va a tener razón Joel Zelaya, que va a decir, es conmigo nada más, así como lo hacía él, porque él hacía eso, ¿eh? Desde su cargo acusó muy selectivamente a determinadas personas. Miren los ejemplos que le pusieron de esos 3 ancianos, ¿verdad? Sí. O sea, es Óyeme, algo... ¿quién en el pueblo? Yo le escuché que dijo ahí, incluso en una entrevista él, que soy de pueblo. Yo soy de la capital, pero de un barrio. Y aún así, cuando iba a una aldea a pasar una Semana Santa, ahí, o en el mismo barrio, ¿quién no va a hacer un comentario? ¡Ay, qué hijo de la madre! Claro. Que si lo tengo acá enfrente, Así es. lo deshago. O sea, son comentarios populares y en ese momento, ¿quién no hizo ese tipo de comentarios? Claro. ¿Y quiénes no? Los que estaban con él. Y siempre vamos a tener grupos que están a favor de alguien, en contra de alguien. Pero al final ese no es el problema. El problema es que el rol de las autoridades no es plegarse a uno de esos grupos.
Es encontrar más bien la forma en que los distintos grupos de la sociedad encuentren esa cohesión, encuentren ese respeto, esa convivencia, porque yo no soy más ni menos que una persona porque tenga una idea de derecha o una idea socialista o una idea de izquierda, lo que usted quiera. Todo eso es válido en una sociedad. Voy a retomar algo que decía usted, ¿verdad? Prefiero, dice usted, que lean la Constitución y decía deberían leer la Constitución en la Biblia. ¿Sabe cuál es el problema con la lectura de la Biblia? Que está bien que se lea, pero tiene que leerse de una manera amplia. Porque así leemos la Biblia, ¿qué pasa si aquí alguien no es creyente de la Biblia, sino que es creyente del Corán? Estaríamos excluyendo a ese ciudadano también. No estoy diciendo que el Corán pesa más que la Biblia. Yo soy católico y me interesaría que la Biblia sea respetada, por supuesto, pero no la podemos respetar porque se la imponemos a alguien que no la quiere, me explico. Así como él no me va a imponer su Corán, yo no le voy a imponer la Biblia. Entonces, en el proceso de educación, en el proceso de cohesión social, tenemos que darle espacio a cada una de las cosas en un marco de respeto y en un marco que no violente estas garantías constitucionales, porque ese es el punto fundamental. De acuerdo. Nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito más sobre esta característica tan especial que tiene el juicio político, que unos lo demeritan por la palabra político, pero ustedes se las está aclarando muy bien. Y aparte de esto, ¿qué implica que la sociedad civil ha exigido un juicio político no solo para este exfuncionario, sino para otros funcionarios? Porque, por ejemplo, en su momento, funcionarios han tenido esa delicadeza, entre comillas, de decir, yo soy el Estado, yo soy el dueño de los centros de salud, yo soy o la dueña, dijo, la dueña de los hospitales, la dueña de los centros de salud, claro. Y yo soy el Estado. Sí. Qué desconocimiento más grande de la Constitución de la República. Para hablar de ese y otros ejemplos más a la violación de los artículos de la Constitución y las leyes de aquellos funcionarios que, como le repito, y usted que dice que es católico, ¿es doble pecado ese o no es doble pecado? Porque usted no está en ningún puesto y no ha jurado en ningún momento cumplir y hacer cumplir la Constitución y sus leyes. Pero aquel que esté en un puesto y jura, es la segunda vez que tiene que respetar la Constitución y sus leyes. Vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a abordar esta situación importante del juicio político. Ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, comprender e interpretar adecuadamente la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Un país que se merece mejores derroteros. Se merece que los mejores ciudadanos estén en los puestos donde se toman decisiones para poder salir del subdesarrollo y para poder lograr que cada ciudadano tenga sus necesidades básicas satisfechas. Un país que puede ser igual o mejor que Singapur o que otros países desarrollados si cumplen la ley, solo con cumplir la ley. En Singapur lo principal fue cumplir la ley y todo aquel que violaba la ley fue sancionado, incluso algunos hasta con pena de muerte por violar la ley. Y aquí estamos hablando de leyes para estos que necesitan continuar con el juicio político. Hablando con el abogado, uno de los artículos de la Constitución de la República, en el capítulo 4, del sufragio y los partidos políticos. Así es. Abogado, el artículo 48. Se prohíbe a los partidos políticos atentar contra el sistema republicano, democrático y representativo de gobierno. En el gobierno anterior se decían que era un gobierno socialista democrático, cosa que no está en la Constitución de la República. Yo creo que en los primeros artículos está de qué tipo de gobierno tenemos. Sí. Y entonces, en base a ese artículo 48 de la Constitución, abogado, ¿qué implica con partidos
Sí, que no son republicanos, porque la Constitución es clara, pues. claro. Es que Tienen que mire, ser democráticos, republicanos y representativos. así es. Mire, el problema que hay es que se utilizan los términos con mucha fragilidad y con mucha ligereza. Mire, aquí vendieron la idea de la narcodictadura, ¿va? Porque se oye error. Ojo, va, no estoy defendiendo a ninguna actividad de narco ni de dictadura, pero el hondureño no tiene ni la más remota idea de lo que es una dictadura. Usted puede hablar con personas que son originarias de países donde hubo dictaduras verdaderas y cuando oyen esos discursos se ríen de nosotros, ¿va? Porque yo conozco personas que vivieron en procesos realmente dictatoriales donde estaban encerrados a las 5 de la tarde en la calle, el que sacaba la nariz la perdía, ¿va? Y si sacaba un dedo lo perdía, y si sacaba el cuerpo entero desaparecía y moría, y eran unas cosas terribles. No quiero minimizar las cosas que han pasado en nuestro país de ninguna manera, pero utilizar esa terminología de manera tan antojadiza, ¿qué es lo que hace? Nos hace engañarnos, nos hace generar conceptos equivocados y nos hace tener una situación donde usted que es médico me lo puede decir. Si yo vengo donde usted y le digo que me haga un diagnóstico y que me dé una medicina, pero no le permito que me examine, no le permito que me haga exámenes y le digo que lo que tengo es gripe y me da un par no voy a decir De antigripales. pero de antigripales, y resulta que lo que tengo es cáncer, ¿qué me va a pasar, doctor? Se va a morir. Me voy a morir, ¿va? Entonces, eso es lo que pasa con el país, cuando le inyectamos conceptos equívocos a la gente y encima nos aprovechamos de tal vez la sencillez de una persona porque no ha tenido una educación de buen nivel. ¿Por qué? Porque el mismo Estado y el mismo que no se la está proveyendo, le conviene tenerlo así para tener ese discurso y seguir manejando las cuestiones a su antojo. Mire, el liderazgo que tenemos en el país, lamentablemente, es muy paternalista. Usted encuentra gerentes, dirigentes sindicales, dirigentes obreros de otra naturaleza, dirigentes de organizaciones civiles, presidentes de lo que usted quiera, y son eternos. ¿Va? Pero que no se vaya a reelegir el presidente, ¿va? Porque eso es terrible. Y claro, es terrible porque la Constitución dice que la reelección es prohibida, aunque ya sabemos lo que pasó con Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Que jamás debió pasar. Fue ilegal, sigue siendo legal el día de hoy, pero lamentablemente, ¿qué hizo toda esa élite política? Se sentaron alrededor de él porque dijeron que bien, ya al fin alguien rompió este molde, después a mí me puede tocar, ¿va? Me explico. Entonces, esa es la tristeza cuando vemos todo ese movimiento. Ahora, ¿por qué le decía todo este escenario? Porque al final, cuando vemos toda esa conducta que es totalmente dual, ¿qué es lo que le estamos diciendo a la gente? Si usted es una persona que no tuvo la dicha que tuvo usted, que tuve yo y que hemos tenido muchas personas que hemos logrado terminar nuestros estudios superiores y que tenemos un desarrollo intelectual y profesional distinto al de muchos compatriotas que tienen el mismo derecho que usted y yo a haber tenido esa educación, ¿verdad? Que al final sabemos que no todas las personas se van a hacer profesionales porque los seres humanos lamentablemente no somos iguales, ¿verdad? Tenemos que tener los mismos derechos, pero hay gente más estudiosa, hay gente más haragana, hay gente de todo tipo, ¿verdad? Entonces, hay gente que prefiere otras actividades. Así es. Usted prefiere ser abogado, yo médico. O sea, alguien prefiere ser conductor de un camión, alguien prefiere ser conductor de un taxi. O sea, eso es... Claro. Cada persona tiene pero eso. Cada ser humano debería tener la oportunidad, si quiere ser abogado, de serlo, ¿verdad? Si quiere ser médico, serlo también. Y si no quiere ser nada, no serlo, ¿verdad? Esa es la libertad que nos da la ley, pero al final todo el sistema debería funcionar para que hasta el menos educado tenga acceso a una vida digna, ¿verdad? Que tenga lo básico, tal vez, qué sé yo, no sé de cuánto es ese televisor que tiene ahí, quizás
si no estudié, pues voy a tener un televisor de ese tamaño, y si estudié voy a tener una pantalla de teatro en mi casa, qué sé yo, pero que usted pueda tener acceso a las cosas. Y una pantalla es irrelevante, pero hablamos de salud, de un techo, ¿va? De educación, de la capacidad de ir a un lugar, divertirse, ir a jugar porque está en el equipo de la empresa donde trabaja y que lo fracturaron porque era gran delantero, y que lo puedan llevar al Seguro Social y lo curen porque andaba jugando y se fracturó. ¿Va? Me explico. Todo eso es una convivencia social que lamentablemente hemos perdido. Pero, ¿cuál era la idea original? Que ese paternalismo excesivo lo que le dice a la gente es: vos sin el Estado no nada. Vos sin el Estado no podés existir. Vos me necesitas a mí en el Estado permanentemente, porque no le damos al ciudadano la capacidad de crecer, de desarrollarse y de que se valga por sí mismo, ¿verdad? De emprender. Exactamente. Lo vuelven en un ser dependiente porque conviene políticamente, ¿verdad? Y por eso le mencionaba, y lo digo con todo el respeto, porque hay líderes sindicales de todo tipo. Hay líderes obreros de todo tipo, hay líderes ciudadanos de todo tipo, pero por alguna razón, fíjese que los que son más dañinos, ahí logran llegar a encaramarse al gobierno y son los que toman las decisiones por nosotros. Mire, le voy a poner un ejemplo de lo que estábamos mencionando, esas necesidades. Imagínese cuántas personas necesitan un empleo en este país. Tenemos un sector informal de la economía que supera posiblemente con creces un 70%. 70-30, imagínense el daño económico para el país. Y en este momento hay una serie de personas desde oficinas muy cómodas, con aire acondicionado, con la vida resuelta, con un cheque jugoso a final de mes, decidiendo que usted no puede contratar a una persona por X cantidad de horas, donde le quieren poner límites porque los vas a contratar como yo digo. Y estas personas que posiblemente no tienen una fuente de ingreso están muriéndose de ganas de trabajar en lo que haya, en lo que se pueda. Y con esto no estoy diciendo tampoco que lo que vamos a promover es que a la gente se le contrate a como nos dé la gana. No, el objetivo del Estado debe ser generar una base de empleo lo suficientemente grande que nos genere pleno empleo para todas las personas, pero por algún lugar hay que iniciar. Yo no puedo venir e imponerle a todo mundo que contrate horarios, jornadas, pague horas extras. Imagínese, por ejemplo, que usted tenga la gerencia de qué empresa quiere, una empresa grande, una transnacional, ya sea de refrescos o de telefonía. Esas empresas no les preocupa ni siquiera el salario mínimo, ¿eh? Porque tienen una cantidad de ingresos y de desarrollo económico que les da exactamente igual. Pero pregúntele a alguien que está haciendo un emprendimiento qué va a pasar con este salario mínimo que todavía no se ha aprobado y que le va a tener que pagar el acumulado desde enero a los 10 empleados que tiene, y que al igual que el empleado al que le va a pagar un salario, él se la ve de cuadritos para mantener su pequeña empresa o su pequeño emprendimiento funcionando. ¿Ah? Y no estoy diciendo de esta forma que el obrero no necesita. Claro que el obrero tiene que tener un salario que le dé la dignidad que necesita, pero todos los factores de la economía, como es la inversión, las políticas públicas, el Estado de Derecho, la conciliación en los juicios para que no tengamos tanta mora judicial que nos genera una cantidad de dinero que está secuestrado ahí, que no paga un impuesto social, por así decirlo. Entonces, todos esos factores de la economía, de la productividad y de lo que nos permitiría establecer una base de producción más grande que nos permita contratar más gente y así empezar a pagar mejores sueldos, porque nuestro país en términos generales va a empezar a funcionar de mejor manera. No los estamos tratando. Y mientras tanto, alguien le dice: yo me voy a ir a fajar por vos y voy a conseguir que te paguen 20,000 pesos si es necesario. Y la pregunta es: ¿de qué sirve que aprueben 20,000 lempiras de salario mínimo si al día siguiente, aparte del problema que tenemos en Irán, que nos va a golpear enormemente por el tema del combustible, al día siguiente que usted le diga a las empresas que va a ser 20,000, todos los precios se van a ir porque no hay control de precios, hay especulación de la tasa cambiaria? Entonces, no hemos aprendido
a que no se trata cuánto dinero nos ponen en la bolsa, sino cuántas cosas puede comprar ese dinero que pusieron en la bolsa. No sé si me explico. Entonces, son un montón de factores que lamentablemente no estamos analizando de manera objetiva. Y claro, con algunas cosas que he dicho, mucha gente van a decir, ay, ese tal por cual hablando papadas, porque él es de los que ya resolvió su vida. No sé si la tengo resuelta o no, porque yo no tengo jubilación de seguridad social, yo tengo que ver cómo me voy a agenciar mis últimos días de vida, porque no hay una seguridad social que nos cubra a todos universalmente, me explico, y a esa también es una injusticia que a veces no la vemos. Es decir, son tantas las cosas que hay que corregir en el país, pero hay una cosa importante que con esto cierro este segmento, doctor, y es que a todos los que nos están viendo, Honduras no es un país pobre. Honduras es un país que ha sido empobrecido por una cantidad de malas decisiones y un cúmulo de malas administraciones que no han hecho lo que tienen que hacer para que todos esos factores que mencioné funcionen plenamente para el crecimiento y desarrollo social de todo el país, lamentablemente. Pero yo creo que tenemos un país espectacular y mi frase final en este momento es esta. Para los que nos están viendo, nosotros como ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad. Llámese leyes laborales, llámese juicio político, llámese elecciones, llámese lo que sea. Somos nosotros los responsables de que esa clase política que nos ha empobrecido y que nos ha administrado mal cambie, porque nosotros tenemos que exigirles que cambien esa conducta porque tienen que empezar a manejarse de manera distinta, porque de la manera que nos han llevado hasta este punto, nos van a terminar destruyendo. Y es la ciudadanía la que se tiene que levantar, no a pelear, no a insultar, no a quemar llantas que solo ensucian el ambiente y destruyen los bienes públicos en las carreteras donde las ponen, sino que a exigir el cumplimiento de este texto, que si se cumple siquiera medianamente, vamos a tener un país mejor. Bueno, hablando de leyes, y hay una inquietud que tengo por acá. A ver. Creo que es en el artículo, desde el artículo 145 del capítulo 7 de la salud. Sí. Aunque más bien es desde el capítulo 6 de la seguridad social, por lo que usted acaba de mencionar. Claro. En el artículo 143, el Estado, los patronos y los trabajadores estarán obligados a contribuir al financiamiento, mejoramiento y expansión del seguro social. Así es. El régimen de seguridad social. Así es. Se implementará en forma gradual y progresiva, tanto en referente a los riesgos cubiertos como las zonas geográficas y las categorías de trabajadores protegidos. ¿Tiene que ver esto con lo que usted acaba de decir o no de la protección social? Claro, hay una vinculación indirecta si usted quiere, pero es más directa de lo que la gente cree. Mire, ¿cuál es el problema con el esquema de la seguridad social? Usted le habla a la gente de seguridad social y piensan en el seguro social. Y entonces piensan de inmediato en un hospital. Y piensan de inmediato en que no hay medicinas, porque se ve la seguridad social únicamente bajo el factor de salud. Y la seguridad social no es salud nada más. La seguridad social está construida por muchos ejes en los cuales la salud es uno de ellos. Pero ¿cuál es la seguridad social? La seguridad social es que pueda salir a las calles a caminar sin que me maten o me asalten. Eso es seguridad social. Seguridad social es que usted tenga el acceso a una vivienda. Seguridad social es que usted tenga acceso a la educación. Seguridad social es que usted tenga espacios de esparcimiento y de desarrollo lúdico, si lo quiere ver así. Por eso, recuerda el ejemplo, usted trabaja y es el goleador del equipo de su empresa, y como es el goleador, lo fracturaron. Bueno, ahí se andaba divirtiendo porque tiene trabajo, y entonces como lo fracturaron, me lo van a llegar a curar al hospital del Seguro Social, pero ese solo es uno de los ejes de seguridad social, para que la gente lo vea de una manera más amplia. Porque en el artículo 144 dice,
se considera de utilidad pública la ampliación del régimen, no dice del hospital, Claro, dice del régimen. es correcto. Régimen de seguridad social a los trabajadores y la ciudad, de la ciudad y del campo. O sea, Así es. Está hablando de régimen. Así ¿Qué es. significa régimen en este sentido? Porque régimen no significa hospital, ni significa atención médica, nada más. El régimen es la visión de la seguridad social desde una perspectiva universal. Primero, que todos los hondureños estemos cubiertos por un sistema de seguridad social y que todos esos elementos de seguridad social estén regulados, obviamente, por un régimen que tendrá que ser legal, un poquito como lo que fue la Ley Marco de Seguridad Social, que esa pretendía de alguna manera universalizar todo el tema de los derechos, universalizar todo el tema de lo que tiene. Bueno, fíjese que hasta donde yo tengo entendido, la visión era que en algún momento, en la misma ventanilla donde usted inscribía para ser aportante en el RAP, para ser asegurado social, para entrar al hospital porque necesitaba hacer atención, que ahí le pudieran haber dado a usted todos los elementos si tenía la capacidad de tener un préstamo de vivienda, porque eso es un régimen que regule todos esos aspectos de la seguridad social. Y miren lo que le voy a agregar, el artículo 127, que es el capítulo 5, que es el que regula el trabajo, es el inmediato previo al capítulo 6 de la seguridad social. ¿Y sabe por qué? Porque simple y sencillamente todo deriva de la capacidad productiva del país, de toda la capacidad del desarrollo de empleo, porque al final trabajo existe, ¿verdad? Yo creo que si salimos a caminar con usted, vamos a ver edificios despintados que hay que pintarlos, ¿verdad? Vamos a ver árboles feos que los podemos podar, vamos a ver baches que hay que taparlos, vamos a ver tierras ociosas que podrían estar siendo trabajadas. Vamos a ver lugares donde podría haber inversión de carácter nacional o internacional para una gran maquila o para una gran empresa productora, porque el trabajo ahí está. Pero si el trabajo no se convierte en empleo, entonces no sirve. ¿Me explico? Porque el empleo es el que ya se volvió formal, el que le genera un salario, le paga impuestos, le paga seguridad social aportando, le aporta a un régimen de aportaciones privadas y con toda esa aportación, habiendo garantizado toda esa situación básica que necesita un ser humano para tener dignidad, usted empieza a generar un desarrollo social pleno y amplio hacia toda la ciudadanía. De hecho, son necesidades básicas y que en este momento están insatisfechas. Así es. Ahora, en relación a lo que usted acaba de decir en este preciso momento, ¿por qué nosotros en este momento estamos en estas dificultades? Y entonces volvemos al inicio, al juicio político. Volvemos a los que no están cumpliendo la Constitución y sus leyes. Así es. Que son los que nos han gobernado y nos están gobernando y que son los que cometen los errores de no tener medicamento en los hospitales, de no tener o haber mora quirúrgica. Bueno, hoy en el Seguro Social tenían los laboratorios cerrados porque no había sistema, pero también no solo en la salud, a los de educación, porque están retrasando los procesos educativos. Claro. A los de las diferentes secretarías, por ejemplo, a las de carreteras, ¿por qué están los baches que usted menciona? Claro. O por qué no están mejorando las calles de tierra que necesita el agricultor para poder traer los alimentos a la ciudad. Claro. O por qué el que esté en la Secretaría de Agricultura y Ganadería no estimula la producción para que tengamos seguridad alimentaria. O sea, todos esos funcionarios están violando la ley. Entonces, como sociedad civil, tenemos que estar, como dicen... Hay que exigirlo, porque como usted bien está diciendo, todo deriva de eso. Mire, a los que nos están viendo, no perdamos la fe en la seguridad jurídica, ni en el Estado de Derecho, ni en la institucionalidad. En lo que tenemos que perder la fe es en esos malos manejos que se han hecho de esas cosas, porque si las cosas se hubieran hecho bien,
el país tendría un destino totalmente distinto al que ha llegado, porque al final es un mal manejo. Mire, yo le decía que nos han destruido tanto los criterios jurídicos básicos que yo le decía esto el otro día a alguien. Mire, si usted y yo estamos jugando una partida de naipes, algo tan sencillo, ¿cuál le gusta? 31, 7 locos, ¿con quién? ¿Cuál quiere jugar? Empezamos a jugar. Mire, doctor, cualquier ciudadano que nos está viendo, y no me diga que no, si estamos jugando y ve que me saqué una carta de aquí para ganarle el juego, le aseguro que me lo reclama hasta las últimas consecuencias. ¿Y sabe qué es esa carta que me saqué? Esas razones que me generan el juicio político. Porque eso es hacer trampa y no jugar con las reglas, y por eso el deterioro del concepto jurídico del país ha llegado a esos niveles. Nos ofende más que me hagan trampa en ese juego de naipe o en un monopolio o en el juego que usted quiera jugar con su familia en su casa, a que nos hagan todas esas trampas legales en la calle, porque no hemos entendido la importancia que tiene la seguridad jurídica de un país. ¿Y por qué? Porque se lo hemos permitido a una élite política que ha venido destrozando esos criterios a lo largo de posiblemente 4 décadas de malas determinaciones, y posiblemente aún más tiempo si nos vamos hasta el momento en que vino la época de la conquista y todo eso, en donde se empezaron a implementar algunas conductas que hasta el día de hoy nos siguen haciendo daño. Ya estamos finalizando el programa. Sí. Vamos a pedirle sus palabras finales, pero se me viene otra interrogante previa. Sí. ¿Será posible que con lo que dijo el abogado Zelaya, sí, en relación a que tenía pruebas de los que estaban ahí acusándolo, como ya no es fiscal, no va a poder actuar como fiscal, sí, pero como un simple ciudadano podrá hacer alguna gestión para que pueda suceder algo en contra de los que él dice que tiene expedientes o pruebas? Bueno, es que mire, si los expedientes existen, ¿quién los va a borrar? ¿Ah? O sea, si él ya no es fiscal, viene la pregunta, ¿quién va a llegar de fiscal? Si esos expedientes están ahí, les tiene que dar trámite. Pero como ciudadano podría poner la denuncia. Debería ponerla mientras no haya llegado y publicar a otro. Claro, pero lo que le digo, ya él lo dijo. Entonces viene mi punto. Mire qué interesante. Si él dejara de ser fiscal y mañana yo soy fiscal, por decirme a mí, ¿verdad? No sabemos quién lo va a hacer, ¿cuál sería mi obligación? Es más, después de haber visto esta interpelación que se le hizo, por favor, consíganme esos expedientes y yo le tengo que dar trámite a todos los expedientes. Pero entonces ahí va a venir la suspicacia de todas las personas. Y este nuevo fiscal va a actuar como tiene que actuar, o va a actuar igual que el otro, pero protegiendo a otro grupo distinto al que el otro protegía. ¿Me explico? Y esa es la enorme duda que tenemos como sociedad, y eso es lo que tenemos que superar. Y le voy a decir esto como cierre. No podemos tampoco venir y decir, no, es que como este me señala y este me señala y este, entonces nunca vamos a hacer nada. No, por algún lugar había que empezar. Ya empezamos. Ahora hay que llevar eso hasta las últimas consecuencias, porque mientras los funcionarios públicos, cualquiera de estos que ya lo mencionó usted, que están en el artículo 234, mientras no se sigan todos esos procedimientos, cualquier funcionario va a creer que puede seguir haciendo lo mismo que nos tiene destruidos como país. La gente no termina de entender lo importante que es que estos juicios políticos se lleven a cabo y que se lleven bien, porque construyen institucionalidad. Y si a partir de estos momentos, demostrándole a los funcionarios que van a ser sancionados si se comportan mal, el país ya con cumplimiento de esta base fundamental va a empezar a cambiar. Y ahí es donde tenemos un rol ciudadano muy importante, porque a pesar de que esto está ocurriendo, doctor, les soy honesto, tengo mis reservas de pensar que las élites políticas hasta este momento puedan hacer el mejor uso de esta figura que estamos platicando el día de hoy, pero nosotros como ciudadanos y todos los que nos están viendo el día de hoy
tenemos una obligación ciudadana de exigir que se haga bien, porque es nuestro país, es nuestra seguridad jurídica, es nuestra dignidad humana y es nuestra amada Honduras, que puede ser mucho mejor de la que nos han dado hasta el día de hoy. O sea que el fiscal no tiene que actuar de oficio, como dicen, sin necesidad de que le vayamos a poner las denuncias. No tendría, pues si ya están los casos ahí, déles trámite, punto. Así es. Que demuestren la inocencia. Así es. Así de fácil. Y para los que se quejan de las cuestiones de que dicen que son personalizadas, si quieren ver otros funcionarios ahí, acúsenlos, ahí lo dice la Constitución. Si hay una acusación, es obligación del Congreso llevar a cabo los procesos. Que les encuentren razones o no para ser sancionados, ese es otro problema. Pero la denuncia para ver a quien el ciudadano desee ahí, en un juicio político, el procedimiento ahí está. Y cualquiera que haya actuado de mala manera es sujeto a ser denunciado. Excelente. Claro. Ahora yo le voy a decir a usted lo que para nosotros significa Unidos en Diálogo. Muy bien. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros los hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.